Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, o por lo menos que este vídeo lo mejore un poquito. Hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente, me tiene dándole vueltas a la cabeza desde hace mucho tiempo. Un tema que ha dividido a la comunidad, que ha generado debates acalorados y que en definitiva nos encanta. Porque, seamos honestos, a quien no le gusta un buen drama, sobre todo cuando se trata de nuestras parejas favoritas de la televisión. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, en su relación, en el fenómeno Anker y sobre todo, en la pregunta que no deja de resonar en nuestras mentes: ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el responsable del final de esta historia que nos tuvo a todos enganchados a la pantalla y soñando con un amor de cuento de hadas? Prepárense porque esto se va a poner interesante. Vamos a analizar los rumores, las especulaciones, las evidencias, si es que las hay, y sobre todo, las diferentes perspectivas que existen sobre este tema. Vamos a escuchar a los fans, a los que defienden a Hande, a los que apoyan a Kerem y, por supuesto, vamos a intentar llegar a una conclusión, o al menos, a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las relaciones de las celebridades, si se consideran parte de la Anker Nation, o simplemente les gusta el chismecito sano, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que están viendo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Anker. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, de pasión, de química innegable. Dos actores que nos regalaron una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su interpretación de Eda y Serkan en Sen Kalkap, Love is in the Air. Pero lo que empezó como una historia de amor en la pantalla, pronto se trasladó a la vida real, convirtiéndose en un fenómeno global. Durante meses, Hande y Kerem nos hicieron creer en el amor. Sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos, sus viajes juntos, todo apuntaba a que estábamos presenciando un cuento de hadas moderno. Los fans de todo el mundo se unieron bajo la bandera de Anker, creando comunidades, compartiendo memes, analizando cada detalle de sus vidas y soñando con un final feliz para esta pareja. Pero como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente las señales de alerta empezaron a aparecer. Dejaron de verse juntos, dejaron de interactuar en redes sociales y, finalmente, llegó la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto. Y ahí es donde empezó el debate. ¿Qué había pasado? ¿Quién había tenido la culpa? ¿Fue un problema de comunicación? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿La presión mediática fue demasiado fuerte? Las teorías conspirativas no tardaron en surgir, alimentando aún más la controversia. Por un lado, tenemos a los fans que defienden a Hande Erçel. Argumentan que ella es una mujer fuerte, independiente y con una carrera prometedora. Que Kerem no supo valorarla y que quizás no estaba preparado para comprometerse a largo plazo. Algunos incluso apuntan a que Kerem era demasiado intenso o controlador y que Hande se sintió sofocada por la relación. Otros, en cambio, culpan directamente a Hande, acusándola de ser demasiado ambiciosa y de priorizar su carrera por encima de su relación. Aseguran que ella nunca estuvo realmente enamorada de Kerem y que solo lo utilizó para ganar popularidad. Hay quienes dicen que Hande siempre ha tenido un perfil muy alto y que busca constantemente estar en el centro de atención, lo que pudo haber generado tensiones con Kerem, que es más discreto y reservado. Luego están los que defienden a Kerem Bürsin. Lo describen como un hombre sensible, apasionado y profundamente enamorado de Hande. Creen que él lo dio todo por la relación y que fue Hande quien no supo corresponderle. Algunos fans incluso afirman que Kerem estaba dispuesto a casarse y formar una familia con Hande, pero que ella no estaba en la misma sintonía. También hay quienes culpan a la prensa y a la presión mediática por el final de la relación. Argumentan que Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi y que no podían tener un momento de privacidad. La constante exposición pública, los rumores infundados y las especulaciones sobre su relación pudieron haber generado estrés y desconfianza entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar a los que creen que simplemente se acabó el amor. Que no hubo un culpable específico, sino que simplemente dejaron de funcionar como pareja. Que sus caminos tomaron rumbos diferentes y que decidieron seguir adelante por separado. Esta es quizás la explicación más lógica y sensata, pero también la menos emocionante para los fans que soñaban con un final feliz para Anker. Pero vamos a analizar un poco más a fondo cada una de estas perspectivas. Empecemos por los rumores sobre la supuesta intensidad o control de Kerem Bürsin. Es cierto que Kerem siempre se ha mostrado muy enamorado de Hande en público. Sus declaraciones eran apasionadas, sus gestos eran cariñosos y siempre la defendía ante las críticas.
Sin embargo, algunos fans interpretaron esto como una señal de control, argumentando que Kerem intentaba dominar a Hande y que no le permitía ser ella misma. No hay evidencia concreta que respalde esta teoría, pero sí es cierto que Kerem tiene una personalidad muy marcada y que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Esto para algunos podría haber resultado abrumador para Hande, que es más reservada y discreta. Profundicemos un poco más en esto. ¿Es posible que la imagen pública que construimos de las celebridades sea completamente diferente a la realidad? Imaginemos por un momento cómo sería vivir constantemente bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada interacción se analiza con lupa y se interpreta de 1000 maneras diferentes. Kerem, con su expresividad y su forma de ser tan abierta, quizás sin quererlo, pudo haber generado esta percepción de control. Tal vez simplemente estaba siendo él mismo, un hombre enamorado que no tenía miedo de demostrarlo. Pero en un mundo donde las apariencias lo son todo, esa misma sinceridad pudo haber sido malinterpretada. Y no olvidemos el contexto cultural. En Turquía, la demostración pública de afecto, aunque cada vez más común, aún puede ser vista con recelo por algunos sectores de la sociedad. Podría ser que la forma en que Kerem mostraba su amor por Hande, aunque genuina, no encajara con las expectativas culturales o con la forma en que ella prefería llevar su relación. Son preguntas que quizás nunca tendrán respuesta, pero que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones interpersonales, especialmente cuando están expuestas al ojo público. Por otro lado, tenemos la teoría de que Hande era demasiado ambiciosa y que priorizó su carrera por encima de su relación. Es innegable que Hande Erçel es una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su carrera está en ascenso constante y ha protagonizado numerosas series y películas de éxito. Algunos fans creen que Hande estaba demasiado centrada en su trabajo y que no tenía tiempo ni energía para dedicarle a su relación con Kerem. Además, se ha rumoreado que Hande tenía otros intereses amorosos y que estaba más interesada en salir con hombres influyentes y poderosos que en mantener una relación seria con Kerem. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero han contribuido a alimentar la imagen de Hande como una mujer ambiciosa y poco comprometida. Ahora bien, ¿debemos culpar a Hande por ser ambiciosa? En un mundo donde las mujeres a menudo son juzgadas por sus decisiones profesionales, ¿es justo criticarla por priorizar su carrera? Hande ha trabajado arduamente para llegar donde está, y es comprensible que quiera seguir creciendo y explorando nuevas oportunidades. Es importante recordar que la ambición no es un defecto, sino una cualidad que impulsa a las personas a superarse y a alcanzar sus metas. Tal vez la relación con Kerem simplemente llegó en un momento en que Hande estaba enfocada en su carrera y no estaba preparada para comprometerse al 100%. O quizás la presión de tener una relación pública y mantener una imagen perfecta dificultó aún más la compatibilidad. Además, los rumores sobre otros intereses amorosos son eso, rumores. En el mundo del espectáculo, es fácil que se inventen historias y que se distorsionen los hechos. Antes de juzgar a Hande por supuestas infidelidades o por buscar hombres influyentes, debemos recordar que todos merecen el beneficio de la duda. En cuanto a Kerem, muchos fans lo ven como la víctima de esta historia. Lo describen como un hombre noble, leal y profundamente enamorado de Hande. Creen que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, pero que Hande no supo valorarlo. Algunos incluso afirman que Kerem sufrió mucho tras la ruptura y que le costó superar la pérdida de Hande. Sin embargo, también hay quienes critican a Kerem por ser demasiado melodramático y por exagerar sus sentimientos. Argumentan que él se benefició de la relación con Hande para ganar popularidad y que ahora está intentando victimizarse para obtener la simpatía del público. Es fácil caer en la trampa de romantizar el sufrimiento y de idealizar a una de las partes como la víctima de la relación. Pero debemos recordar que ambos son seres humanos complejos con sus propias fortalezas y debilidades. ¿Es posible que Kerem haya exagerado sus sentimientos en público? Quizás. Pero también es posible que simplemente estuviera siendo sincero y expresando lo que realmente sentía. No hay nada de malo en ser vulnerable y en mostrar tus emociones, especialmente en un mundo donde a menudo se nos anima a reprimir nuestros sentimientos. Y en cuanto a la acusación de que Kerem se benefició de la relación para ganar popularidad, es una afirmación difícil de probar. Es cierto que la relación con Hande aumentó su visibilidad y lo catapultó a la fama internacional. Pero también es cierto que Kerem es un actor talentoso con una trayectoria sólida y que ha trabajado arduamente para construir su propia carrera. Atribuir su éxito únicamente a su relación con Hande sería injusto e ignoraría su propio esfuerzo y talento. La verdad es que es muy difícil saber qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad y hasta ahora han preferido mantener silencio al respecto. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han evitado hablar públicamente sobre su relación. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Pero también es una señal de respeto hacia el otro y de madurez emocional.
Ambos han optado por no ventilar sus problemas personales en público y por proteger su privacidad. Sin embargo, a pesar del silencio de Hande y Kerem, los fans no han dejado de especular y de buscar pistas sobre lo que pudo haber causado la ruptura. Han analizado cada una de sus apariciones públicas, cada una de sus interacciones en redes sociales y cada uno de sus proyectos profesionales en busca de alguna señal que pueda revelar la verdad. Es comprensible que los fans se sientan curiosos y que quieran saber qué pasó con su pareja favorita. Pero también es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad y que no están obligadas a compartir todos los detalles de sus vidas personales con el público. Y como suele ocurrir en estos casos, la información que circula en Internet es a menudo contradictoria y poco fiable. Hay rumores de todo tipo, desde infidelidades hasta problemas familiares, pasando por diferencias irreconciliables en sus objetivos de vida. Es crucial tomarse toda la información que circula en Internet con pinzas y no creer todo lo que leemos. La mayoría de los rumores son infundados y se basan en especulaciones y suposiciones. Algunos fans incluso han llegado a la conclusión de que Hande y Kerem nunca estuvieron realmente enamorados y que su relación fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar Senkalkap. Esta teoría, aunque cínica, no es del todo descabellada, ya que es común que las productoras fomenten las relaciones entre los protagonistas de sus series para generar expectación y atraer a más audiencia. Sin embargo, reducir una relación a una simple estrategia de marketing es simplificar demasiado la realidad. Si bien es cierto que la relación entre Hande y Kerem benefició a la serie, es poco probable que ambos hayan fingido estar enamorados durante tanto tiempo solo por motivos publicitarios. Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem ha dejado una profunda huella en sus fans. Muchos se sienten decepcionados y desilusionados, ya que habían depositado muchas esperanzas en esta pareja. Es natural que los fans se sientan tristes y decepcionados cuando su pareja favorita se separa. Habían creado una narrativa en torno a la relación de Hande y Kerem y la ruptura ha derrumbado esa fantasía. Otros, en cambio, han optado por seguir apoyando a sus ídolos por separado y por respetar su decisión de seguir adelante con sus vidas. Esta es, quizás, la actitud más madura y comprensiva. Reconocer que las celebridades son seres humanos con sus propias vidas y decisiones y respetar su privacidad. Y es que al final, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como les plazca, independientemente de lo que esperen sus fans. Quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que pasó entre Hande y Kerem. Quizás la respuesta sea más sencilla de lo que imaginamos. Quizás simplemente dejaron de estar enamorados y decidieron seguir caminos separados. O quizás hubo un problema más profundo que nunca conoceremos. Lo importante es que dejemos de buscar culpables y que aceptemos que las relaciones a veces terminan, incluso las que parecen más perfectas desde fuera. Y que en lugar de alimentar el drama y las especulaciones, nos centremos en apoyar a Hande y a Kerem en sus proyectos profesionales y personales. Al fin y al cabo, ellos nos regalaron momentos inolvidables con su actuación en Senkalkap, y nos hicieron creer en el amor verdadero. Y eso es algo que siempre les agradeceremos. A pesar del final de su relación, el legado de Anker perdurará en la memoria de sus fans y seguirá inspirando a muchas personas a creer en el amor. Hemos llegado al final de este vídeo y la verdad es que siento que hemos recorrido un largo camino. Hemos analizado las diferentes perspectivas, los rumores, las especulaciones y las posibles causas del final de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo los fans se han dividido entre los que defienden a Hande, los que apoyan a Kerem y los que simplemente creen que se acabó el amor. Hemos explorado la teoría de la intensidad de Kerem, la ambición de Hande, la presión mediática y la posibilidad de que su relación fuera simplemente una estrategia de marketing. Pero como hemos dicho, la verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad y han preferido mantener silencio al respecto. Lo importante es que dejemos de buscar culpables y que aceptemos que las relaciones a veces terminan. Y que en lugar de alimentar el drama, nos centremos en apoyar a Hande y a Kerem en sus proyectos profesionales y personales. Recordemos que la vida sigue y que ambos tienen mucho que ofrecer al mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Quién creen que tuvo la culpa? ¿Cuál es su teoría sobre el final de Anker? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderles. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse.
Y por supuesto, no olviden activar la campanita para estar al tanto de cada vídeo que suba. Se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.